Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos en la tarde de hoy al estudio del libro de Bemidbar. Números, capítulo 25. Estaremos revisando en este verso a verso, eh, dándole cierre a este relato de Balaam, de Balac y de Israel en la llanura de Moab. Así que los invitamos a que compartan junto con nosotros de esta enseñanza y que sea el Eterno dándonos la sabiduría. Acompáñenme en una oración y demos inicio en la tarde de hoy. Padre eterno y Rey misericordioso, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Hoy, Padre, nos acercamos ante tu presencia, Rey, buscando tu rostro, Señor, pidiéndote que seas tú derramando sobre nosotros sabiduría, inteligencia, entendimiento. Que hoy, Padre eterno, nos des, Señor amado, el don, Señor, de la inteligencia, Señor, y que nos permitas poder aprender acerca de tus caminos, Señor, y que tus palabras hoy hablen a nuestros corazones, Señor. Guíanos en tu palabra, Señor, y no nos dejes desviar de tus sabios preceptos. Te agradezco, Rey Eterno, en el nombre de Yeshua. Amén. Capítulo 25 del libro de Bemidbar. Y dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y bueno, aquí es extraño cómo se desarrolla este capítulo, porque el capítulo anterior, lo último que vimos fue a Balaam partiendo ya para su tierra. Lo último que menciona que dijo Balaam a Balac fue lo que el Señor haría a los enemigos de Israel, incluido Madián y Moab, ¿no? Que mencionó a, a los ceneos, que mencionó a Agag, a los amalecitas, pero en el capítulo 25 ya de una vez dice que Israel estando ahí en Sittim, en ese mismo lugar, donde estaban con el tema de Balaam y todo esto, empezaron a fornicar con las hijas de Moab, ¿sí? O sea, hubo aquí una mezcla entre Israel y las moabitas, pero cuando menciona eh, esta palabra fornicar, pues habla de adulterar, habla de que la mezcla que hubo aquí fue, digamos que, en contra de lo que Dios ha estipulado para su pueblo. O sea, no fue como una alianza y nos mezclamos y, ¿sí? Digamos, como cuando eh, esa alianza que quiso hacer Jacob con aquel que violó a su hija, a Dina, y que dijo circunciden y no sé qué y todo, pero que luego Leví y Simeón, eh, perdón, Leví y Rubén, no mentiras, el primogénito era Rubén, ¿cierto? Entonces Simeón y Leví. Eh, van y los matan a todos, ¿no? Pero era, digamos, que querían hacer una alianza. Aquí el término fornicar, ya vamos a ver, pero va alineado a prostituirse con otros dioses y también tener relaciones, obviamente, sexuales con las hijas de Moab. Eh, es extraño porque pues da un salto de unas bendiciones que está haciendo Balaam y el que el Señor no maldice a su pueblo y no sé qué, y en el capítulo 25 de repente Israel se enloqueció, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Pues aquí en este texto no lo menciona, pero más adelante en el mismo números menciona qué fue lo que pasó. Y para darle contexto a esto, pues vamos a leer el capítulo 31 de números, unos capítulos un poco más adelante, y veremos este relato, perdón, lo que pasó aquí con eh, Moab. Eh, les voy a leer desde
Bueno, es que en el 31 se menciona a Israel peleando contra Moab, pero en el versículo 16 de Números 31 dice, he aquí por consejo de Balaam, hablando de las mujeres, dice, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Y bueno, acá nos dice en el 31, cuando hay una venganza de Israel contra Moab, que las mujeres fueron las causantes de el pecado de Israel en lo tocante, dice, a Baal peor, que es el mismo que se menciona aquí en el capítulo 25 que estamos leyendo, donde dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Entonces, en el capítulo 25 nos está diciendo que Israel se mezcló con estas moabitas, acudieron a sus sacrificios, empezaron a cometer idolatría, dicen lo tocante con Baal peor, ¿sí? Eh, ¿Qué es Baal peor? Pues está hablando acerca de una deidad que era moabita. Y dice que fornicaron y se mezclaron y participaron en sus ritos, en sus cultos a este dios moabita. Entonces acudió el pueblo de Israel a Baal peor, y el Señor pues obviamente se molestó, se encendió su ira. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Según el capítulo 31 nos dice que Balaam, aquí en el 24 dice al final que se va, pero en el 31 dice que él fue el causante de que esa mezcla se diera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues Balaam, como no maldice al pueblo, como no puede hacer lo que Balac le pidió por cuanto el Señor no le permitió maldecir a su pueblo, Balaam se hizo algo, y es, le dio la manera en la que Dios, sin necesidad de que alguien maldijera a su pueblo, ¿cierto? Dios reprendiera a su pueblo. ¿Y cómo fue esta manera? Pues diciéndole, la manera en que Dios va a reprender a su pueblo es que ustedes se mezclen con ellos. Eh, Aquí varias cosas. Una de ellas, el pecado de fornicación que se comete con las moabitas. Y la fornicación, si bien es cierto, claro, tiene que ver con la relación sexual, con la relación íntima. eh, digamos que en este contexto trasciende a la idolatría y a la mezcla, porque eh, los hombres de Israel, a causa de las mujeres moabitas y a causa de mezclarse con ellas, cedieron o, o digamos que cambiaron su fe, su verdad, por estar con aquellas mujeres, y acudieron a sus templos, acudieron a sus cultos. Y claro, esto desató la ira del Señor porque Israel se desvió en pos de otros dioses. Y esto es bien dicho por el libro de Proverbios. Se menciona acerca de la mujer extraña, de la mujer ramera, y se menciona, ten cuidado, hijo mío, con la mujer extraña, con la mujer ramera, porque ella seduce, sus palabras son suaves como la miel, pero luego, algo así parafraseándolo, como que te herirá como puñales y no sé qué. Y menciona que el tener relaciones eh, con mujeres o mezclarse con mujeres que no temen al Señor, que no tienen nada que ver con el Señor, te pueden llevar a alejarte del Señor, ¿no? Yo siempre escuchaba de niño en prédicas, en enseñanzas, y siempre le decían a uno, tenga cuidado con el yugo desigual, con, que lo que se, con quien se meta, porque siempre es más fácil que el mal o que el pecado te jale a ti, a que tú atraigas aquí a alguien que está en pecado, que está alejado del Señor. Con eso me explico, es que si tú te juntas con una persona, ¿sí? Si eres hombre con una mujer y si eres mujer con un hombre, eh, que no teme al Señor,
siendo tú una persona que le teme, que le ama, que le sirve, pues es más complicado que tú atraigas a esa persona a los caminos del Señor a que tú, perdón, si es más complicado que tú la atraigas y es más fácil que tú te deslices y te vayas y niegues a tu Dios. Yo conocí personas que, eh, digamos que eran muy mm, cercanas al Señor, que iban a la iglesia, que se congregaban, que todo eso, y se ennoviaron o esto con una persona, digamos, como se menciona del mundo, ¿cierto? Que no teme al Señor. Y pasaba que la llevaban a la iglesia, y entonces iban 1, 2, 3 meses, no sé qué, y, está como yendo, no sé qué, no, y terminaban casándose. Conocí casos particulares que se casaron con aquellos hombres o mujeres, o con esas mujeres que llevaban a la iglesia, y al término de 2, 3 meses después de casarse, ya no ninguno volvía y la relación eh, se complicaba. Conocí un caso de una en que el marido era extranjero, vino acá, se casó con ella, se bautizó, de todo, y luego se la llevó para Estados Unidos y allá la tenía como encerrada, la tenía, mejor dicho, eso pasó de todo hasta que ella se pudo escapar. ¿Sí? Y ahora, hoy en día, pues se casó con una persona que sí tiene el Señor y sirve a Dios y todo eso, pero digamos que ese proceso lo llevó porque, pues, hay un dicho que dice que eh, aunque el mono se vista de seda, un mono se queda. Y no es que pues, las personas no puedan convertirse, claro, pues tú y yo no temíamos a Dios y nos acercó el Señor a sus caminos. Pero cuando la razón y la motivación no es la correcta, o sea, cuando la motivación de buscar a Dios es porque me quiero casar con esta o quiero estar con esta, ¿cierto? Pues el Señor sí es muy tajante con eso y nos advierte a nosotros, sus hijos, no, no te unas en yugo desigual, no te metas. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, qué comunión tiene eh, lo bueno con lo malo y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que viendo, digamos, esos ejemplos, muchas personas terminaron alejándose del Señor por causa de eso, ¿sí? Porque es mucho más fácil tú salirte de los caminos del Señor a que una persona que está afuera venga a los caminos del Señor. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Qué hizo Israel? Empezó a mezclarse con las moabitas y claro, le empezaron a ceder terreno. Entonces, ustedes saben, bueno, ustedes, bueno, si ustedes, aquí que tengo mujeres enfrente mío, pero uno como hombre, ante las mujeres y ante las palabras de una mujer, ante la seducción de una mujer, ante eso, es muy fácil que un hombre caiga. De pronto es más complicado que un hombre a una mujer la haga, ¿cierto? Bueno, puede ser un galán, puede ser todo un señor que hable así palabras muy chéveres y endulce el oído, como llamamos y todo, y que la mujer caiga. Pero es más fácil que el hombre caiga en adulterio, en fornicación, o sea, digamos que no es tan común. eh, que una mujer, ¿cierto? Deje a su marido y se vaya con otro. Es más común que un hombre deje a su mujer y se vaya con otro. Porque medio, claro, claro, claro. Entonces, pero, o sea, claro, a lo que me refiero es que en nuestra condición humana como hombres, claro, es más, o sea, vemos, digamos, en la escritura, pues no vemos a una Sara buscándose otro marido, si me va a entender, o otro amo, o otro hombre, o a una Raquel o una Lea, ¿no? Era Jacob, era Abraham, era el David, era Salomón que tuvo 900 mujeres. ¿Me hago entender? Digamos que no hay que generalizar de que todos los hombres sean así, como la mujer, todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales, ¿verdad? Pero sí tenemos ese talón de Aquiles, el hombre tiene ese talón de Aquiles. Entonces es más fácil la desviación. Fíjate que acá dice, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿cierto? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, así acudió el pueblo a Baal-peor y fuego de agua se encendió contra Israel.
¿sí? Por eso el hombre casado debe ser una persona eh, seria, que tema a Dios, que respete a su mujer y eso, porque el hombre es muy fácil que si una mujer que le llama la atención, como decimos nosotros coloquialmente, le hace el cambio de luces, caiga la persona, caiga el hombre, ¿cierto? O sea, luego no es lejano, lo conocemos, ¿cierto? Incluso hemos visto ejemplos. Entonces, ¿qué pasa con Israel? Claro, era novedoso, eran mujeres extranjeras, fue novedoso el tema de los dioses, de sus cultos, y cuando una mujer eh, seduce, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Sansón y a Dalila. Sansón era un hombre hebreo, un hombre consagrado desde su nacimiento al Señor, era un nazareno, tenía ese voto, tenía cabello largo, no comía uvo ni bebía sidra, cierto, no podía tocar muerto, era un hombre que había sido destinado como juez de Israel para salvar a la nación, pero tenía una debilidad, las mujeres. Entonces, primero que una, que otra, mamá, ven, ayúdame con esta, ayúdame con otra, aparte de que era bien fuerte para, no, pero digo, era bien fuerte para matar leones y para dañar ejércitos, para las mujeres sí le decía a la mamá, mamá, me ayuda con esta para conquistarla, me ayuda, ¿no? Y hubo una que fue su talón de Aquiles, ¿no? Que fue Dalila. ¿Y qué hizo aquella mujer? Lo sedujo. La mujer tiene, pues, o lo vemos en el ejemplo de Sansón, ay, no me amas, no me quieres, no me has dicho el secreto de tu fuerza, pareciera que tú no me amaras, no, mi amor, si tú me atas con 7 cuerdas nuevas y no sé qué, yo perdería mi fuerza. Y ella, pum, va y lo ata. Y el otro, al otro día, Sansón, los filisteos sobre ti, se levantaba, rompía las cuerdas y ella le decía, "Ah, me engañaste", y el otro no se da cuenta de que ella lo que estaba buscando era matarlo, ¿cierto? Y nada, no, y tú no me, no, que si ahora me detrás con no sé qué, entonces las pies y las manos, que si me pones unas trenzas de no sé qué, y como 3 o 4 veces, y me engañaste. Y la mujer lloraba, y, ay, no me quieres, no me amas, y uno, la manipulación y lo que puede llegar a ser una mujer en un hombre, le puede hacer perder todo, dejar todo por una fantasía. Y al final lo hizo tropezar y él le dio el secreto de su fuerza. Le dijo, no, si me cortan mi cabellera pierdo la fuerza. Al otro día, más demoró en decir eso que estar el barbero ahí de Segovia, ¿cierto? Y lo rapó. Sansón, los filisteos sobre ti. Baila, sin fuerza. ¿Dónde está mi fuerza? Hasta ahí fue. Entonces, por eso Salomón advierte en los proverbios y dice, ten mucho cuidado con la mujer extraña, porque sus bocados son dulces, sus palabras son dulces, seducen, te atrapan y luego que salgas de ahí, complicas. Mira, dice en Proverbios, no lo voy a leer ahorita, pero lo cito, porque la vez pasada estuvimos en los devocionales, en las oraciones que hacemos ahí con mi hija y mi esposa, pues estamos leyendo Proverbios. Entonces recordaba que decía ahí, como el proverbio 6 o 7 menciona, se para en las plazas, en las esquinas y está atenta de los incautos, de a ver a quién pesca y cuando lo ve le dice, acabo de pagar mis votos y mis ofrendas al Señor y te estaba esperando y Dios me puso en tu camino. Y viene toda esa parla de que esto viene de Dios, esto es no sé qué es y más, ¿no? Pues como lo expresa Salomón, pero a lo que se refiere esto es que es muy fácil si hay un incauto, una persona que no tenga sus pies bien parados sobre la tierra y sepa lo que Dios manda y tiene temor de él, pues que cualquiera venga y lo mueva y termina desviándose. Israel le pasó esto. Entonces, no solamente fornicaron con ella, sino que empezaron a participar en sus cultos. No, no sé, me imagino de pronto la emoción, uy, está linda, ve, no sé qué, y de pronto al otro día, ay, no, pero tú no me quieres, pero no, ¿cómo vas a decir que no? Sí, pues acompáñame entonces a sacrificar a mi Dios. Y, ah, claro, ni más faltaba, yo te acompaño. Y empezó a pasar eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaam? Le dijo a Balac la manera en la que Dios va a reprender a su pueblo si se mezclan con las moabitas. ¿Por qué? Porque las mujeres los van a seducir, los van a llevar al punto de que ellos se desvíen y vayan a servir a sus dioses. Y si hay cosa que a Dios le moleste, que al Dios de los hebreos le moleste, es que lo cambien por otro. La fornicación, el adulterio,
Y fue lo que Dios reprochó de su pueblo durante toda la historia, ¿cierto? Entonces, ahí es donde el asunto comenzó. Entonces Yahweh dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Yahweh delante del sol. Uy, pero señor tan salvaje este. Delante del sol y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Esto quiere decir, o sea, si iban a ahorcar los príncipes, pues son los que se empezaron a desviar. Los líderes empezaron a desviar. Los líderes empezaron a, mezclémonos con estas, uy, no, estas están más chéveres, no sé qué, frun, allá, y dice el Señor, ahórcalos a todos a la luz del sol, para que el ardor de la ira del Señor se aplaque. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se juntaron con Baal peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, ojo aquí, a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí les digo ojo a eso porque es que fue un caso bien particular. La nación estaba llorando y clamando, pidiéndole misericordia a Dios por el pecado que habían cometido. Y de pronto aparece Rin Rin Renacuajo, muy tieso y muy majo, ¿cierto? Con una madianita y dice, la trajo ante sus hermanos a ojos de Moisés, ¿sí? Y se la llevó a una tienda y pues, ¿para qué se la llevaba a una tienda? ¿No? Pues para fornicar con ella, para estar con ella. Mientras que Moisés y el pueblo y la congregación, dice, lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso que pasó de que Dios trajo su juicio a la nación. Entonces, hubo uno, este varón, que no le dio nada, no se le dio nada en medio del juicio que estaba teniendo el Señor y de que tus hermanos estaban allá llorando y clamando misericordia. Y dijo, no, a mí sí no me importa. Y se pasó, ah, y está estaciado y descarado, y se pasó por enfrente de Moisés, de Aarón, de la nación, y se llevó a la Madianita a su tienda para estar con ella. Entonces, obviamente todo esto nos muestra o vuelve y nos enseña nuestra condición humana. Nuestra condición humana es así. Podemos estar viendo la reprensión, podemos estar viendo el castigo de Dios, incluso sobre nuestra propia vida, y seguimos en el asunto. Y me dice, pero ¿cómo es posible? ¿No te das cuenta de cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Pero igual seguimos. El pecado provoca eso en el hombre. El pecado hace que el hombre se enorgullezca, se envanezca, se envilezca, y como el cerdo cuando ve el lodo, o como el perro cuando ve el muerto, se revuelque. Uy, pero te estás ensuciando, uy, no, pero aquí estoy pasando la sabrosa. Y no se está dando cuenta que huele a muerto, que huele a inmundicia, que su vida está hecha un desastre, pero no, aquí la estoy pasando sabrosa. Y eso le estaba pasando a este hombre. Este es de los que dice la escritura, creo que es Pablo en Romanos, podríamos citarlo para hacer una referencia, de aquellos que su conciencia ha sido cauterizada, porque si estamos viendo la reprensión de Dios y con todo y eso yo me le paseo por delante del tabernáculo del Señor mientras que todos están orando, arrepintiéndose y yo aquí con mi pecado me lo llevo como si no pasara nada, pues la razón es, no estás viendo, estás ciego. Y la escritura Pablo en Romanos dice que Dios los hace ciegos en su propia concupiscencia, en su propio pecado, para que piensen que están bien, ¿cierto? Y claro, yo he visto gente, he conocido gente que se ha sumido en su pecado y que tú les dices, pero date cuenta de cómo estás viviendo y no, piensan que están bien, piensan que están bien. ¿Y Dios qué hace? Pues los deja una mente reprobada para que en su propia concupiscencia, en su propio pecado se suman, como el cerdo que se revuelca en el lodo y no conoce más que el lodo y no quiere más que el lodo. Así lo bañen, lo peinen, otra vez vuelve y mientras que la puerta esté abierta o tenga un espaciecito, la ventana, lo que sea, se vuela y otra vez al lodo, ¿no? Bien dijo Yeshua, ¿no? La puerca vuelve el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esa es la condición del hombre, ¿sí? Entonces, claro,
este por tener su pecado ahí y no ver la condición de la nación, persistió en pecar. Entonces el versículo 7 dice, vino Finés, y como siempre digo, no el del yogur, sino Finés, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Quién es Eleazar? El que cuando muere Aarón es investido con las vestiduras sacerdotales, ¿no? Sube al monte Nebo, no, al monte Or, sí, porque Moisés creo que muere en el Nebo y Aarón en el Or. Sube al monte Or, despoja a Aarón de sus vestiduras a ojos de todo el pueblo, porque se va a reunir con sus padres, y viste a su hijo Eleazar. Entonces ya era el sumo sacerdote Eleazar. Pero Eleazar tenía un hijo llamado Finés. Este Finés dice, se levantó de en medio de la congregación, estaban todos orando, todos clamando, se levantó la mirada y ve a este personaje pasando con la madianita como si nada para la tienda, y dice, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, ¿sí? Que eran como brocheta ¿de qué? De pollito con carnecita. Quedó brocheta y se los alanceó, perdón, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Murieron de aquella mortandad 24,000. O sea, Dios juzgó a su pueblo por causa del pecado de Baalpeor, por causa de desviarse con las medianitas, por causa de alejarse del Señor y cometer idolatría, fornicar con las mujeres de Madián, y reprendió a la nación con 24,000. O sea, 24,000 es un curvo de gente. Perecieron 24,000 en esa mortandad. Y solamente cesó hasta que uno fue valiente como Finés y ejecutó justicia del Señor. Ahora, bueno, aquí hay varios puntos. Finés no era cualquiera, era un sacerdote, era hijo del sumo sacerdote, ¿sí? Sí, era hijo de Eleazar, era hijo del sumo sacerdote, era un sacerdote, los sacerdotes, pues, era nieto de Aarón, correcto. Eh, Tomó la justicia y dijo, si nadie hace algo, yo aquí voy a hacer algo, pero no se van a pasar por la galleta a Dios, y mucho menos cuando toda la nación está muriendo, están muriendo muchos, aquí nosotros clamando y en la vida loca, ¿no? Entonces, claro, es una actitud que seguramente para algunos sería reprochable y diría, uy, pero ¿cómo y este qué, con qué autoridad vienes tú a matar a otro, ¿no? Hoy en día dirían, ¿y dónde están los derechos humanos de este? Y dice Eleazar, es que aquí se trata de que hay 24,000 que han muerto por causa de que hombres como él siguen practicando el pecado, siguen viviendo la inmoralidad, siguen haciendo lo que es perverso y malo delante del Señor, y alguien tiene que hacer algo por ello. Este alguien no era cualquiera, pero, o sea, el punto aquí es que Eleazar fue valiente, Finés, perdón, fue valiente y, y ejecutó un juicio que fue beneficioso para la nación. O sea, fíjate, claro, atravesó a unos y los dejó como pincho, ¿cierto? Pero paró la mortandad en toda una nación. O sea, lleven 24,000. Entonces ahí es donde uno se ponía a pensar, ¿qué es mejor que Finés hubiese hecho eso o que hubiesen muerto más? ¿No? A veces ante el pecado, ante la maldad, los buenos hombres sucumben ante eso y dejan que el mal siga. Pero a veces es necesario que se levanten hombres como este Finés que digan, no, 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 no. O sea, el asunto está descontrolado y hay que hacer algo. Y este está trayendo mucha más desgracia y mucho más mal a nuestra nación, a nuestro pueblo, van a morir muchos más, yo voy a hacer algo. Y se levanta y ejecuta un juicio y salva a la nación. Así es, cuando Israel pecó con el becerro de oro, pasó lo mismo, ¿no? Esa vez murieron 3,000 personas, lo que fue, en el pecado del becerro de oro, pero se levantaron los levitas, tomaron su espada y mataron a sus hermanos.
o sea, todos los que estaban en el tema del becerro de oro. Murieron ellos y la ira del Señor se aplacó. Entonces se efectuó, se ejecutó la justicia del Señor por mano de unos y esto aplacó la ira del Señor y pues no permitió que más gente muriera. Pero lo que hablábamos es cierto, la fornicación, la idolatría y todo esto que pues va de la mano, eh, genera en el hombre un éxtasis, un momento de euforia, un momento de efervescencia y calor, de locura, ¿cierto? Cuando baja Moisés dice que estoy oyendo yo por allá. No, eso están como sonido de algarabía, de alboroto, de fiesta. Es que nos cayeron los enemigos. ¿Enemigos? ¿Sí? Nada, eso es de fiesta, eso están pasándolas bueno. Y cuando baja Moisés y ve allá el becerro y la gente allá enloquecida y todo eso, ¿qué fue todo eso? ¿Qué pasó? Entonces, claro, cuando dejas de mirar a Dios y pones tus miradas en otra cosa, eh, produce ese momento de éxtasis, de esto es algo nuevo, esto es algo diferente, claro. Y el pecado, cuanto más eh, ciega al hombre y lo lleva a tal punto de olvidarse de lo que sea, de su Dios, de lo que sea, y allá está de cara, ¿no? Es muy similar a los vicios de hoy en día, ¿no? Como el que consume drogas, como el que tiene vicio por las mujeres, por la prostitución, o el que tiene vicio por los juegos de azar, ¿cierto? Hay gente que está sumida en eso y que, como dicen por ahí, puede vender hasta la madre con tal de satisfacer su necesidad, su vicio, ¿no? Y eso pasaba con Israel cuando se cegaba con la idolatría y con lo que producía esta mezcla, ¿no? Y fíjate que mencionaban, era una nación, digamos que naciente y sentando sus bases de su culto, de su fe, y venía cualquier otra nación, de pronto ya establecida con sus prácticas, y los seducía tan fácil que ellos sucumbían, cambiaban a su Dios y se iban en pos de otros. Pero no fue solo ahí, a lo largo de la historia de Israel, aún estando establecidos en Canaán, recordemos en tiempos de Salomón, y luego de ahí para adelante con Roboam, y luego los reyes de Judá, ¿cierto? Reyes como Manasés, que empezó a fomentar la idolatría bravísimo en Judá, y que llegaron reyes como Ezequías, ¿cierto? Que acabaron y dijeron, no, esto, que vagabundería, ¿no? Que leíamos la vez pasada que se habían guardado, ¿cuál fue el que leímos la vez pasada? Que habían guardado hasta los tiempos de los reyes, eh, que era el símbolo este. Ah, la serpiente de bronce, la habían guardado y vino el rey y la acabó, la destruyó porque ellos han puesto su Dios su confianza en eso, ¿no? Entonces, digamos que sí fue un patrón o ha sido un patrón a lo largo de la historia. Sí, cuando a lo largo de la historia la idolatría y este pecado ha llevado a Israel a la desgracia. Entonces ahí es donde les digo que la historia está para que no la repitamos, sino que la mejoremos. Y es por eso que les digo que es más fácil que tú te deslices en pos de alguien que está alejado de Dios a que esa persona venga. Vinieron las moabitas, las madianitas, y ellos no dijeron, ay, vamos a predicarles del Señor al Dios que servimos, al Dios que creemos. No, el pueblo se desvió, se fue para allá. Claro, es más llamativo, ¿cierto? La rumba, la fiesta, el asunto, el alboroto, la algarabía, ¿cierto? Además que esos cultos idolátricos paganos eran francachela y comelona, ¿cierto? Y tenían fornicación y tenían locura, ¿cierto? Sexual y todo eso, pues que para el hombre en su naturaleza carnal, pues le es llamativo. Entonces, claro, pasaban esas cosas y el pueblo se desviaba de una. Entonces se levantó este hombre que dijo, yo no voy a permitir. Entonces ahí es donde hombres valientes es necesario que se levanten a favor del Señor y a favor de la nación, del pueblo, porque, o sea, cuando hace esto Eliezer, otra vez con Eliezer, Finés, eh, corta de un juicio que Dios estaba ejecutando contra su pueblo. Claro, murieron 24.000, pero pudieron haber sido muchos más si él no se levanta y hace algo.
Entonces Yahweh habló a Moisés diciéndole, versículo 10, Finés, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, llevado de celo, perdón, entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Expiación fue pues eso que hizo con este hebreo y esta madianita. Y el Señor, acá, a razón de eso, pacta con Eliezer. Otra vez, con Finés. Y le dice, y su descendencia, de su descendencia vendrán siempre el sacerdocio, lo tendrán el sacerdocio perpetuo. Entonces luego cuando muere Eliezer, el que queda como sumo sacerdote es Finés, y luego de la línea de Finés vienen los sumos sacerdotes. Entonces nace un pacto de paz, que uno diría, ¿cómo así de paz? Claro, lo que hizo Eleazar, otra vez, Padre amado. Lo que hizo Finés fue traer paz. ¿Qué es paz? Shalom. ¿Qué es shalom? Paz, muy bien. Reconciliación. Volver a unir. Arreglar lo que estaba dañado. ¿Cierto? Completar. ¿Cierto? Plenitud. Eso es paz. Claro, ¿qué hizo él? Arregló el asunto. Dijo, no, no, tenemos que estar a paz con nuestro Dios, tenemos que reconciliarnos con nuestro Dios. Entonces dice, mi pacto de paz estará con él. ¿Por qué? Porque ejecutó esa, ese juicio y restauró esa relación del Señor con su pueblo. Entonces dice, y el nombre del varón, si se lo querían saber, para que no lo pongan a sus hijos, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. ¿Ah? No tuvo más salud. Sí, era de la tribu de Simeón, este hombre, Simri. El nombre de la mujer madianita, para que no se lo pongan a ninguna de sus hijas, muerta era Cosbi, hija de Shur, príncipe del pueblo, padre de familia en Madián. ¿Sí? Pues es que los que cometieron el pecado dice ahí que los príncipes fueron los que fueron ahorcados ahí, ¿no? Entonces, claro, si los líderes y los principales se desvían, pues el pueblo va detrás, ¿sí? Así pasa, o sea, si los líderes que uno tiene empiezan a hacer las cosas mal, pues el pueblo va detrás que se las pela, a hacer lo mismo, ¿no? Y a sufrir las mismas consecuencias. Eso fue lo que pasó acá. Entonces, entonces el nombre de estos fue Simri y Cosbi. Y dice Yahweh habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Entonces ahí es donde Dios dice, ahora es tiempo de que ustedes acaben con los madianitas, ¿sí? Los afligieron a ustedes, ustedes ahora van a destruirlos, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces sucedió acá? El pecado fue idolatría e inmoralidad sexual, ¿no? Ahí comenzó la degradación del pueblo. Esto llevó a que el pueblo participara de sus rituales, a participara de sus sacrificios y de lo que era acerca de sus dioses, ¿no? De este Baal peor que menciona acá. Entonces, una cosa llevó a la otra, así que el Señor tuvo que ejercer juicio, justicia, y luego le pide a Israel eh, que destruya a esta nación. Luego en el capítulo 31 menciona la venganza de Israel con o hacia los madianitas, ¿sí?
cuando los destruye. De esta manera se acaba la mortandad con el acto que comete o que hace Finés, un hombre valiente que tomó la decisión de, de hacer juicio y justicia para el Señor. Y con esto, pues que el pueblo pudiera librarse de la muerte y de la reprensión que el Señor había traído a toda la nación por causa de este pecado. Capítulo 26, vamos a cerrar con el censo de Israel en Moab. Estos son cuentas, estos son números de los que van a cruzar el Jordán al otro lado. Aconteció después de la mortandad que Yahweh habló a Moisés y a Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Dice, y Moisés y el sacerdote Eliezer hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Yahweh a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Y empieza: Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falu, la familia de los faluitas, de Gerson, la familia de los gersonitas, y de Carmi, no de Cami, sino de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43.730. Los hijos de Falu, Eliab, y el hijo de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón en el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Yahweh. De ahí salen estos que también murieron allá. Y la tierra abrió su boca y se tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, ¿no? Los que sacaron ahí el incensario. Los hijos de Coré no murieron, los hijos de Simeón por sus familias. Bueno, eso aquí es interesante porque Coré es reprendido, pero aquí menciona que sus hijos no murieron y luego después hay salmos que son escritos por los hijos de Coré. Se menciona salmo de los hijos de Coré, no sé qué se llama. Los hijos de Simeón fueron sus familias: Nemuel, la familia de los nemuelitas, esos tenían altas muelas, eran muelones. De Hamli, la familia de los jamititas. De Jaquín, la familia de los jaquinitas. Y de Sera, la familia de los seraitas. De Salu, la familia de los saluitas, esos eran saludables. ¿Sí? Estas son las familias de los simeonitas, 22.200 de Simeón, el segundo hijo de Jacob, ¿no? Los hijos de Gad por sus familias: de Sefón, la familia de los sefonitas; de Agi, la familia de los agitas; de Suni, la familia de los sunitas; de Osni, la familia de los osnitas; de Eri, la familia de los eritas; de Arod, la familia de los eroditas; de Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad y fueron entonces contados 40.500. Los hijos de Judá eran Onán, Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Selá, la familia de los selaitas; de Fares, la familia de los fareitas; de Sera, la familia de los seraitas. ¿Recuerdan a Er y a Onán? ¿Sí recuerdan a Er y a Onán? ¿Sí saben qué pasó con ellos? Ellos eran hijos de Judá. Dice que Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. ¿Cuáles fueron estos Er y Onán? Los esposos de la con el papá. ¿Se acuerdan que la nuera de Judá que se llamaba mamá, la nuera de Judá se llamaba la nuera, bueno, el esposo muere, que era Er, ¿cierto? Y le da a Onán. Y Onán dice que vertió por fuera, no sé qué, y el Señor le quitó la vida, ¿cierto? Y el menor nunca se lo dio. Entonces ella se hace su vestido de ramera, se para en el camino y cuando viene Judá lo engaña, no sé qué, se acuesta con él, sale, y de ahí le levanta descendencia, ¿no? Bueno, este de Onán fueron los que murieron en la tierra de Canaán. Son los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los selaitas; de Fares, la familia de los fareitas; y de Sera, la familia de los seraitas. Fares es el hijo que tiene Tamar con Judá, es Fares.
Y fueron los hijos de Fares de Ersón, la familia de los Ersonitas, de Jamú, la familia de los Jamulitas. Esas son las familias de Judá y fueron contados entre ellas 76.500. Estos eran muchos los judíos, los de Judá. Los hijos de Isaacar fueron por sus familias. De toda la familia de los Tolaitas, de Fuba la familia de los Funitas, de Jasub la familia de los Jatubitas, de Simrón la familia de los Simronitas. Estas son las familias de Isaacar y fueron contadas entre ellas 64.300. Los hijos de Zabulón por sus familias, de Sered, la familia de los Sereditas, de Elón, la familia de los Elonitas y de Jaleel, la familia de los Jaleelitas, ¿no? Ese nombre es bien particular. Jaleel. ¿Qué significa Jaleel? ¿Mm? Alabanza al Señor, exaltar al Señor. Y entonces la familia se llamaba los Jaleelitas, o sea, los que alaban al Señor, la alabanza va al Señor, los cantores, no de Chipú, estos eran los cantores del Señor. Esas son las familias de los Zabulonitas. Fueron contados de entre ellas 60.500. Los hijos de José por sus familias de Manasés y de Efraín. Dice los de Manasés, Maquir, la familia de los Marquitas, Maquiritas, perdón. Maquir engendró a Galaad y Galaad, la familia de los Galaaditas. Esos son los hijos de Galaad, de Jaser, la familia de los Gesaritas, de Elec, la familia de los Elequitas, de Asriel, la familia de los Asrielitas, de Siquem, la familia de los Siquemitas, de Semida, la familia de los Simedaitas, de Efer, la familia de los Eferitas, y de Zelofahad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas. ¿Se acuerdan las 4 hijas de Zelofahad que luego le piden a Moisés que le den la herencia porque él no tiene hijos? Entonces los nombres de las hijas de Zelofahad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Entonces aquí el censo es, dice, de los mayores de 20 que van a salir a la guerra, pero como este Zelofahad no tuvo hijos, perdón, se cuentan a estas mujeres. Luego en la repartición de las tierras a ellas se les da herencia, porque ellas, pues, su papá no tuvo hijos varones. Estas son las familias de Manasés y fueron contados de entre ellas 52.700. Esos son los hijos de Efraín y por sus familias. De Sutela, la familia de los Sutelaitas. De Bequer, la familia de los Bequeritas. De Taján, la familia de los Tajanitas. Y esos son los hijos de Sutela, de Enra y la familia de los Enranitas. Estas son la familia de los hijos de Efraín y fueron contados de ella 32.500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos entre José y Benjamín, sí. Entre Manasés y Benjamín. Entre Efraín y Manasés. Hoy estoy con una dislexia de nombres rara. De Sufán, de la familia de los Sufamitas. De Ufam, la familia de los Ufamitas. Y de los de Bela fueron Ard y Naamán. De Ard, la familia de los Arditas. De Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias y fueron contados de ellos 45.700. Estos son los hijos de Dan por sus familias. De Sujam, la familia de los Sujamitas, estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los Sujamitas fueron contados 74.400. Estos eran 60, perdón, 64.400. Los hijos de Aser por sus familias. De Imna, la familia de los Imnitas, perdón. De Isui, la familia de los Isuitas. Debería, no debería, sino debería, la familia de los Beraitas, perdón. Los hijos de Bería, de Eber, la familia de los Eberitas, de Maquiel, la familia de los Malquielitas, y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser y fueron contados de ellas 53.400. Los hijos de Neftalí por sus familias de Seel, la familia de los Jaseelitas, de Guni, la familia de los Gunitas, y de Jaser, la familia de los Geseritas, de Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias y fueron contados de ellas 45.400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601.730 varones, ¿no? Es un censo que, déjenme les digo, aquí les voy a hacer un comparativo breve, porque este es un censo que se hace en Moab antes de entrar a Canaán, a conquistar Jericó, y hay un censo que se hace apenas ellos salen de Egipto, ellos son censados ahí. Entonces, el primer censo aparece en números 1, empezando aquí este libro, donde fue 2 años después de haber salido de Egipto, en el Sinaí,
Y aquí fueron contados de 20 años en adelante, ¿verdad? Personas aptas para la guerra y fue la primera generación eh, que salió de Egipto. ¿Cuántos salieron de Egipto varones mayores de 20 años listos para la guerra? 603.550, ¿sí? Eso está en números 1.46. Ahora, el segundo censo, que es este que estamos mencionando, está aquí en números 26. Son 40 años después, o sea, cuando Israel ya va a poseer la tierra, pasan el castigo de los 40 años por los 40 días que estuvieron en la tierra de Canaán espiándola y no creyeron, y Dios los reprendió y los dejó 40 años en el desierto, muere toda la generación anterior y hay ahora una nueva generación. Esta nueva generación con hombres de 20 años para arriba que están aquí en Moab, eh, fueron un total de, leímos, 601.730. Entonces, la diferencia es poca al censo anterior. El primer censo fue 603.500 y este fueron 601.730. Lo que se espera de una nación en 40 años es que se multiplique, es que crezca, no que permanezca igual. ¿Sí? O sea, el Colombia de hace 10 años no es el mismo de ahora. Yo me acuerdo que hace unos años decíamos que éramos 40 millones de habitantes, ¿no? Ahora somos como 52 millones de habitantes, ¿cierto? Y lo más normal es que la población crezca, aumente, ¿no? A menos de que haya pues pandemias o cosas que menguen la, la tasa de natalidad y que no haga que una nación crezca, ¿cierto? Como en naciones, eh, por ejemplo, Canadá. Canadá es una nación que no se multiplica mucho porque la población es muy mayor. Sí, la población que hay es muy mayor, no tiene hijos, entonces no tiene la manera como de seguir creciendo, ¿no? En cambio, los chinos sí se multiplican como hormigas, ¿cierto? Como a los chinos. Eh, sí, los chinos. Claro, esos son, ¿cuántos son? 400 millones de personas. Claro, se multiplicaban harto. No, pues por ley, porque los dejan tener solo un hijo y los que... y- exacto. Entonces, ¿qué? Lo normal es que las poblaciones se multipliquen, ¿cierto? Pero aquí Israel no se multiplicó, se estancó. Prácticamente entraron la misma cantidad de hombres de guerra que los que salieron de Egipto. Son una generación nueva, pero son menos. Digo, son muy parecidas. Entonces, ¿qué es importante resaltar aquí? Pues todos los juicios, todas las reprensiones que el Señor hizo contra su pueblo por causa de sus pecados, de su maldad, pues no permitió que el pueblo se multiplicase. Entonces entran prácticamente los mismos que salieron de Egipto. Ahora murieron muchos. Cada juicio que se manifiesta, que se muestra, ¿no? En este nomás anterior, 20 y pico de mil, ¿cierto? En el pecado del becerro fueron 3.000, con Balaam fueron, con la rebelión de Coré también fueron 1.000 y punta, ¿cierto? O sea, es un poco gente que murió. Entonces, en vez de multiplicarse Israel, permaneció estático. Ahora, este censo era con el fin de la repartición de la tierra, ¿sí? Para saber entonces cómo se iban cómo iban a repartir la tierra de Canaán, porque recordemos que pues a los que tenían más, pues se les dio más, a los que tenían menos gente, pues se les dio menos, normal. Y dice el versículo 52, se habló Yahweh a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menos. A cada uno se le dará heredad conforme a sus contados. Claro, pues no era lógico que si Judá tenía 70 y pico de mil, se le diera más poquito, o a Benjamín o Manasés, que si eran 20 y pico, 30 y pico, pues les dieran mucha más tierra, ¿no? Era de acuerdo a la cantidad de gente que tuviesen. Dice, pero la tierra será repartida por suertes y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre grande y el pequeño. O sea, el lugar de habitación donde les iba a tocar iba a ser por suertes, pero pues la cantidad de tierra sí iba a ser de acuerdo a la cantidad de personas que hubiese.
Ahora de los de Levi, dice los contados de los levitas por sus familias son Gerson, las familias de los gersonitas, de Coat las familias coratitas y de Mari las familias de los meraritas. Estas son las familias de los levitas, las familias de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maglitas, la familia de los musitas y la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Aquí nos trazan la línea de donde era hijo Moisés. Moisés era de Amram, ¿cierto? Eh, y Jocabet, ¿cierto? Hija de Leví. La mamá de Moisés se llamaba así. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, que recordemos que Nadab y Abiú mueren por el fuego extraño y solamente queda Eleazar y Tamar, ¿no? Dice aquí. Y de los levitas fueron contados 23.000, todos varones de un mes para arriba, porque no fueron contados de entre los hijos de Israel, por cuanto no se les había de dar heredad entre los hijos de Israel. Esos son los contados de Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y entre esos ninguno hubo de los contados de Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí, porque Yahweh había dicho de Moisés, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. O sea, de los que salieron con Moisés y con Aarón de Egipto, los únicos que quedaron fue Josué y Caleb. Los demás murieron. O sea, de Moisés no quedó nadie, de Aarón tampoco, ¿cierto? Ellos no se mencionan aquí en la escritura. Séfora creo que se fue con su suegro, con su papá, y eran Gerson, uno se llamaba Gerson, porque él dice extranjero fui, y el otro se llamaba, eh, se me olvida el nombre del otro, o creo que solo tuvo uno, no, creo que tuvo dos hijos. Uno fue Gerson y el otro fue, se me olvidó, bueno. El asunto es que menciona acá, el Señor le dijo a Moisés, morirás en el desierto, entonces no quedó ninguno de ellos, solamente Josué y Caleb son los que entran a conquistar la tierra. Ellos sí, desde que salieron con Moisés, 40 años atrás, hasta este momento, permanecían vivos. Ellos eran los que iban a hacer que el pueblo poseyera la tierra, ¿no? Josué es el que sucede a Moisés ahora cuando muere Moisés más. Entonces, los hijos de Moisés, bueno, aquí hay que aclarar con esto, la sentencia de que no entrarían a la tierra prometida fue para Aarón y para Moisés y para Miriam. A ellos no les dejó, porque la descendencia de Aarón entra, o sea, entra, bueno, Elías luego muere y viene Finés, pero ellos entran, o sea, la descendencia de Aarón entra. Y la descendencia de Moisés también entra, porque el castigo fue para Moisés, no para sus hijos, ¿no? Como en la rebelión de Coré, muere Coré, pero sus hijos no murieron. Eh, Hay una referencia en Jueces 18:30, Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, ¿sí? Y estos ya estaban en la tierra, y ya se menciona, los menciona a ellos. No fueron relevantes en la historia del pueblo de Israel, los hijos de Moisés, no se menciona que fueran relevantes, porque de hecho el sucesor de Moisés no es un hijo, es Josué, uno que fue como un hijo para Moisés porque estuvo al pie de Moisés todo el tiempo. O sea, no se muestra que de pronto Gerson o Eliezer, que eran los hijos de Moisés, así se llamaban, hubiesen tenido interés, hubiesen estado ahí con su papá al lado y siguiéndole sus pasos, no sé qué, no. Esto pues demuestra que, pues que, digamos que el llamado de Dios y eso, pues no se hereda si tus hijos no siguen a Dios o no le temen o no buscan el mismo propósito, ¿no? Eh, Eso en esos casos particulares, porque en los levitas sí se heredaba, ¿sí? Y en el sumo sacerdocio se heredaba, o sea, el Aarón, Eliezer, Finés, y luego de ahí para adelante los sumos sacerdotes venían por la línea de Finés, o sea, tenían que ser hijos del sacerdote, ¿no? Del sumo sacerdote. Entonces sí se menciona a los hijos de Moisés mucho más adelante y en la repartición de la tierra dentro de Canaán. eh, Ahí también están los hijos de Moisés, pero, pero pues no truenan ni suenan más. Hasta ahí llegan, ¿no? El sucesor de Moisés viene a ser Josué, ¿sí? Que cuando salen de Egipto, pues era un joven, aquí ya era un adulto, ya era un señor, y aquí este es el que va a entrar a conquistar la tierra, dirigiendo al pueblo para que puedan tomar la tierra. Así que de esta manera
eh, terminamos esta enseñanza de hoy con este censo, con lo que pasó. Este es el fin de la historia de Israel en Moab, con el pecado de Baal Peor, con las madianitas, con las moabitas y todo lo que pasó, con Balaam, Balac. Y la moraleja, ¿no? de todo esto es entender que el pueblo se desvió por causa de la inmoralidad, por causa de la idolatría, algo que de lo cual Dios advierte claramente y nos invita a no practicar, a no desviarnos. Por eso es que lo primero que él dice cuando saca a su pueblo, dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no hay más, ¿sí? Y el pueblo pues se fue en la manera, en lo que más se desvió, ¿sí? Lo que más cometía el pueblo era idolatría, y esto llevaba a la inmoralidad sexual y a todo, porque es que lastimosamente o particularmente los cultos idolátricos paganos, todos llevaban a ese tema del desorden sexual, de la inmoralidad sexual. Podríamos decir que para Israel era el atractivo mayor. Exacto, era el atractivo, era el momento de la locura, ¿cierto? Y donde el pueblo se desenfrenaba, cosa que el Señor, pues es un Dios de orden, sus cultos no son locura, uno se alegra, uno festeja, uno está, ¿cierto? Pero dentro de los linderos de lo que es. Entonces, nada, espero que el Señor nos haya hablado como siempre. Él en su palabra nos trae enseñanzas para, para nosotros, para que vivamos bien, para que aprendamos a vivir en rectitud, en santidad, y pues que sea Él siempre guiándonos en todo momento para no desviarnos de sus caminos. Gracias a todos por conectarse, por compartir con nosotros de estos estudios. Gracias por apartar el tiempo para el Señor, y que Él les bendiga en esta semana que inicia, les guarde y les prospere en todo lo que hagan. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buena semana a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah.
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.